Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Asociación Mexicanos Primero denunció que al año se gastan 35,000 millones de pesos del presupuesto educativo en 298,000 personas que cobran como maestros, pero simplemente no están frente al grupo. Mexicanos Primero explica que estos datos son revelados por el censo educativo realizado por el INEGI y la Secretaría de Educación Pública. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Claudio, este número que pues viene por supuesto de este descubrimiento dentro del censo, ¿hasta dónde pues termina convirtiéndose en el problema fundamental de un país que dice no tiene suficientes recursos para pues terminar con lo que sería la labor educativa, no solo en maestros, sino también en infraestructura? Bueno, pues sí, la verdad es que es muy gravoso lo que revela el censo, creo que es muy preocupante, inclusive diría yo nos debe de avergonzar y de indignar y luego de llevar a la acción, de resolver lo que este censo indica, porque lo que revela es que hay 298,000 personas que ganan como maestros, pero que no sirven como maestros, que no están en las escuelas frente a grupo ayudando a nuestros niños a aprender. Ahí están aviadores, ahí hay comisionados, ahí hay pensionados y jubilados, ahí hay personas que trabajan en otro centro de trabajo. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Igual y ahí es el tema de las múltiples plazas, que es otro que también agravia a la educación y al presupuesto educativo nacional. En cualquier caso, si le ponemos 10,000 pesos a cada una de estas 298,000 plazas, damos con 35,000 millones de pesos. Esa es una cifra difícil de decirla y más difícil de escribirla. Y significa que se da el robo del siglo cada año en el presupuesto educativo. De ese tamaño es el problema. Pongámoslo en contexto, Ezra. Si son 35,000 millones de pesos al año, eso quiere decir que 95 millones de pesos de los mexicanos cada día se desvían de un uso educativo a un uso no educativo. Oye, 95 millones de pesos es un mundo de dinero. Recientemente hicimos una rueda de prensa, nos acompañaron María Elena Morera y Edna Jaime para platicarnos de los temas de seguridad y de desarrollo social. Es increíble lo que podría hacer con 35,000 millones de pesos al año. Podríamos incorporar al faltante de 1.7 millones de niños y niñas de 3 años que no van al preescolar. Podríamos darles becas a 6 millones de jóvenes para pasar de la secundaria a la preparatoria, que es un escollo muy fuerte en donde hay una deserción brutal. Podríamos rehabilitar 36,000 escuelas, como el 15% del total de las escuelas del país, las más amoladas, porque el censo también dice que no tienen drenaje, que no hay agua, que no hay baños, que no hay computadoras, a veces no hay pizarrones ni piso firme. O electricidad. O electricidad, muchas no están electrificadas. Entonces, es mucho lo que podríamos hacer. En materia de salud nos decían, 17 millones de familias podríamos incorporarlas, asegurarlas en el Seguro Popular. Podríamos multiplicar por 7 el programa tan cantado del presidente del apoyo alimentario. 7 veces lo podríamos multiplicar. En seguridad, capacitar, realmente preparar a los 400,000 policías del país. En fin, no es el único lugar en donde se desvía el dinero en materia educativa y por supuesto que en otras áreas también se desvía dinero público. Pero yo digo que es especialmente gravoso desviar el recurso público porque en la educación de calidad nos jugamos nuestro futuro y porque si corrompes a la educación, corrompes a México. En los exámenes que se aplican a nivel internacional, el examen PISA, que es el más famoso que aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México sale en el peor lugar de todos los que están en esta organización y sin embargo tenemos algunos primeros lugares. Somos el país que más presupuesto gubernamental gasta en educación y somos el país que más dinero destina a servicios personales en educación. Es decir, el 90% del dinero que va a educación en México se va a sueldos, no se va a escuelas, no se va a materiales, a laboratorios, se va a sueldos y ahora nos enteramos que una parte significativa de ese dinero pues está yendo a sueldos de personas que ni siquiera están dando clase. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo fue que logramos construir un sistema educativo como este? Bueno, yo antes de responder, Macario, te diría, tenemos otro primer lugar dentro de la lista de OCDE que es en ausentismo magisterial. Entonces, a ver, tenemos un esfuerzo muy importante como mexicanos porque, como tú bien decías, el 20% de todo lo que gasta el gobierno a nivel federal y estatal
se gasta en educación. No hay ningún estado de la República en donde el gasto educativo no sea el principal gasto, pero por mucho. Y a pesar de ello, más del 90% se va a gasto corriente, se va a pago de nómina. El promedio en la OCDE ronda más bien el 70%. Entonces, ese diferencial de 20 puntos que ellos utilizan para capacitar a maestros, para tecnificar escuelas, para becar, para que la infraestructura sea adecuada, aquí en México se lo consumen los adultos que son herederos de un sistema corporativo en donde el gran sacrificado fue el niño, el gran sacrificado fue el verdadero maestro. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo aquí entre los poderes fácticos y el poder gubernamental, en el sentido de que yo te voy a estar dando todo lo que tú me pidas y tú me vas a estar dando votos, tú me vas a estar dando control del magisterio, tú me vas a estar dando todo tipo de beneficios políticos. Luego en el año 92 se hizo una descentralización que resultó en que se duplicara la negociación. Entonces ya no iban nada más en contra de la federación, iban por la federación y luego por los estados. Y eso hizo que todavía corriera más dinero hacia el magisterio, al grado que hay muchos estados cuyos problemas financieros, y así no lo ha admitido el mismo Luis Videgaray, los problemas financieros de los estados, las quiebras financieras de los estados, se deben a que no pueden cargar con las nóminas magisteriales y con estos pagos exorbitantes que se le hacen a personas que no están trabajando para la educación. Entonces, estamos ahorita viviendo el problema de décadas de haber consentido un sistema patrimonialista, corporativo, corrupto, en donde se privilegiaron antes las prebendas, los intereses y las corruptelas de los adultos que los derechos de los niños. Ese fue el tema olvidado, porque como también bien dices, Macario, hasta el 70%, 75% de cada generación de jóvenes mexicanos, nos dice PISA, están reprobadas o de panzazo. Entonces, nos sale caro el sistema, nos da mucha lata. Y además, 75% de los niños no están preparados para enfrentar el siglo XXI. Pues entonces tenemos que variar la fórmula, ¿no? Claudio, este censo que hizo el INEGI, ¿no?, de los maestros de las escuelas, que es de donde yo entiendo que surgen todas estas cifras, y me parece que fue un trabajo muy serio, muy profesional, completo, me parece, pues desenmascara este despilfarro que es verdaderamente criminal, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora el reto es pues cómo lo vamos componiendo. A mí el principio de que el que no trabaje, que no cobre, pues vamos, no veo a nadie dentro de la esfera gubernamental que pueda decir que no a eso, ¿no? Bueno, pero luego suceden cosas raras en este país. Pero vamos a suponer que se acepta. ¿Ustedes ven algunos impedimentos en los que, por ejemplo, la Secretaría de Educación, ya sabiendo quiénes son estos aviadores, puede empezar a tomar medidas para decir, señores, si no se presentaron a clase en tales fechas o durante tales semanas o a tales sesiones, está cancelada su plaza, ya ni se presenten porque ya no van a volver a cobrar aquí, o medidas de ese estilo? Porque yo creo que a lo mejor ahora pues ya sabemos del problema, pero lo que no sabemos es realmente cómo se puede ir resolviendo para que el despilfarro pues se haga cero y los recursos se apliquen a usos sin duda mucho mejores en favor de los jóvenes y de los niños estudiantes de México. No, pues tienes totalmente la razón, Mauricio. En mi opinión, el presidente Peña Nieto, hay que reconocérselo, se atrevió a hacer una reforma trascendental en materia educativa, cosa que no se atrevieron presidentes anteriores, y ha corrido con un costo político importante por entrarle esta reforma. Ya se hizo la legislación secundaria, ya se hizo la armonización de las leyes y ahora hay 6 estados con controversia constitucional para que acaben de armonizarse con la federación. Ahora lo que se tiene que atrever la administración es a implementar la reforma, que eso es distinto que hacer un cambio constitucional o legal en el Congreso Nacional. Eso requiere de valor y requiere de capacidad, pero implementarlo es todavía más complejo y ahorita estamos entrando en las etapas de implementación y ahí va a ser complicado. Yo discuto con mis amigos, ¿cuál es más importante, la energética o la educativa? Yo digo, por mucho la educativa, pero les pido a todos mis amigos que también le dan peso a la energética, que me concedan esto. En términos de implementación, la educativa es mucho más complicada, porque hay más de 200,000 centros de trabajo repartidos por todo el país, en donde va a haber resistencia a la reforma educativa. Y hay más de 1.2 millones de maestros. Hay 1.2 millones de maestros y luego otro millón de personas que trabajan en las escuelas
como intendentes administrativos, apoyos de diferente índole, que también van a resistir esto. ¿Por qué? Porque no quieren ser evaluados, porque no quieren ser puestos bajo la lupa, porque nunca se les había puesto de alguna manera una exigencia. Y entonces ahora entramos a la exigencia. Hay que usar bien el dinero. Si no usamos bien el dinero, difícilmente vamos a llegar. Ya decía Macario, gastamos mucho en educación, pero gastamos muy mal. Bueno, pues tenemos que pedirle prendas, ahora sí, al presidente, al secretario de Hacienda, al secretario de Educación Pública, prendas reales de compromiso con la reforma educativa. ¿Cómo? Pues corrigiendo este desfalco, entre otras cosas. Y luego, como tú bien sugieres, si un maestro no se presenta durante 3 días consecutivos sin justificación, se debe de ir del servicio. O 3 días durante un mes también sin justificación, se debe de ir del servicio. Si no pasa las evaluaciones, tiene que dejar el grupo. ¿Por qué? Porque si no, a los que nos llevamos de corbata, como se dice coloquialmente, es a los niños y a los jóvenes. Y ya herimos a muchas generaciones de niños y jóvenes mexicanos. Ya no podemos seguir hiriendo a los niños y jóvenes de este país. Un sistema educativo está construido para atenderlos a ellos, no para atender las prebendas, las corruptelas de los adultos. Tenemos que voltear las tablas, va a ser difícil, va a haber turbulencia. La Coordinadora Nacional no va a dejar esto fácil, ni tampoco el Sindicato Nacional, porque tienen un mundo de dinero, tienen un mundo de poder y tienen un mundo de influencia. Son más de 1 millón de profesores y entonces hay de todo. Hay maestros que siguen haciendo un trabajo excepcional y hay al mismo tiempo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no solo no dan clase, esos son los estados precisamente en donde ni siquiera hay clases, como Oaxaca, aparte de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, donde no se hizo el censo, donde ni siquiera pudieron censar, no sabemos cuántos son. En muchas ocasiones no se han podido aplicar los exámenes, ya fuera la prueba enlace que hoy ya no se usa o PISA, no se podía. Estos grupos realmente ni siquiera los podemos evaluar en términos de ser profesores o no. Estos son grupos de poder político que chantajean al gobierno y habría que manejarlos de otra manera distinta. Pero aún resolviendo todo esto, nos falta algo más. Estamos usando sistemas educativos y una currícula que probablemente fue útil para el siglo XIX, yo creo que ni para el XX, para el XXI mucho menos. Es decir, además del dinero, vamos a tener que hacer más cosas, ¿no? Definitivamente, esto es solo el inicio de un largo proceso de reforma. Nos atrasamos muchos frente al mundo en todos aspectos y eso se refleja en los resultados, en las pruebas como PISA, y esto debe ser solo el primer peldaño, pero es un peldaño fundamental. ¿Por qué? Porque a lo que le tira esta reforma es a que el Estado recupere rectoría sobre los asuntos educativos, un Estado democrático, un gobierno democrático, no un gobierno autoritario, que se profesionalice al magisterio, sin lo cual no podemos llegar a una mejora educativa, y por eso los concursos, por eso las evaluaciones, por eso que haya consecuencias para las evaluaciones y por eso que haya servicio profesional docente basado en mérito, porque lo que requerimos antes de pensar en cambiar el modelo educativo es tener a profesionales que puedan operar un modelo educativo. Entonces esta reforma lo que quiere es poner las bases fundamentales a través de tener mejores maestros, mejores directores, mejores supervisores y más control del Estado, para luego pasar a nuevos modelos pedagógicos, porque como bien mencionas, Macario, nuestro modelo pedagógico es del siglo XIX, si no es que de más atrás. Finalmente, el tema de sociedad civil presionando, Mexicanos Primero y otras asociaciones dicen, señores, está bien, el gobierno lo ha planteado, que el año que entra ya no se va a pagar a estos grupos de aviadores, pero parecería ser que si no está encima la sociedad presionando, hay posibilidad de que esto pues se vaya por otro rumbo. Yo creo que eso es algo que está naciente en México. Nosotros en Mexicanos Primero, por supuesto que vamos a estar muy atentos y encima de esto creamos un movimiento ciudadano que se llama El Ojo Ciudadano, participan más de 100 organizaciones, que estamos viendo que se implemente la reforma educativa, es fundamental. Si no estamos encima los ciudadanos, los gobiernos tienden a hacer lo que se les antoja. No podemos permitir que los gobiernos caigan en un juego muy perverso, que es el que ha cundido a lo largo de las últimas décadas, en donde el poder solo atiende al poder, el poder solo atiende al poder. No, espérame, el ciudadano tiene que decir, espérate, el dinero es mío,
El dinero es de los ciudadanos, no es del gobierno. Y la educación no es algo que tú das gratuitamente y porque eres muy generoso. Estás obligado a dar no nada más educación, sino calidad educativa. Es un derecho humano fundamental. Y si no lo reclaman los ciudadanos y eventualmente, y eso es fundamental, sin eso no vamos a ganar la reforma educativa, se tienen que convencer los padres de involucrarse en las comunidades escolares. Y lo que nosotros le reclamamos al presidente y al secretario de Educación Pública, que ellos se lo reclamen al director y a los maestros. Solo así habrá desarrollo en México. El desarrollo vendrá por el lado de los ciudadanos, no por el lado del gobierno. Y solo el gobierno funciona donde hay ciudadanos exigentes. Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Serra. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los presidentes de las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y del Senado de la República, Jorge Luis Preciado, anunciaron que habrá un periodo extraordinario de sesiones los días 14 y 15 de mayo para lograr la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral. El próximo lunes o martes por la tarde, a más tardar, sesionarán las comisiones del Senado para aprobar el dictamen de la reforma política. Reforma política que se quedó ahí atorada. 3 temas dicen que fundamentalmente no permiten el avance. Uno es candidaturas comunes, que el PRI dice de ninguna manera me van a ganar todas o muchas de ellas. La otra es la capacidad que puede tener el Instituto Nacional Electoral para imponerle a los institutos estatales electorales pues las distintas modalidades, no solamente en el nombramiento de funcionarios, sino incluso en atribuciones. Esa sería la segunda. Y bueno, una tercera que está ligada fundamentalmente al financiamiento privado. O sea, hasta dónde tendría que haber dinero de particulares en las campañas, en donde PRI y PAN dicen sí, está bien, vamos a abrirlo, y el PRD dice que no. Ya hemos visto en los últimos años lo que ha sucedido con este tipo de financiamiento, a pesar de la prohibición total, cómo pues fluye el dinero por abajo de la mesa. Sí, en buena medida este asunto del financiamiento es absolutamente inútil que se discuta si no va a haber medidas para vigilar cómo se está utilizando los recursos y de dónde vienen, porque todo el mundo dice que no usa recursos privados, pero pues al mismo tiempo hay un montón de manejo en efectivo en las campañas, que eso hoy ya es ilegal, pues habría que estarlo monitoreando de alguna manera. Entonces, si esto se va a vigilar, pues es una buena idea discutir el financiamiento, si no, pues están haciendo tarugos nomás, como en otras cosas. Yo creo que los otros 2 temas son más importantes. Estos otros 2 temas tienen que ver fundamentalmente con el poder que tienen los gobernadores para controlar una elección, que se los va a quitar el Instituto Nacional Electoral, y con la posibilidad de estas alianzas en contra de algún partido que va a ser casi siempre el partido que esté en el poder, y en buena medida va a ser el PRI, porque hay todavía en México un sentimiento antipriista, producto de los tantos años que este partido gobernó de manera autoritaria. Todavía sigue habiendo mucha gente que los odia, aunque el PRI haya cambiado, eso es irrelevante, y este voto anti-PRI es el que se mueve entre partidos, y si en lugar de moverse entre partidos hacen una candidatura común, pues le pueden ganar. Entonces estos son los temas a discusión, los van a tener que resolver de alguna manera, y esta solución tendrá que ocurrir durante este fin de semana para que martes y miércoles dictaminen, si no, no puede haber reforma. Y hay que recordar que justo en el periodo ordinario, pues finalmente algunos de los legisladores del PRI se levantaron de la mesa, alegaron que no se habían respetado los acuerdos, no fueron muy claros en explicar cuáles, pero digamos que así fue como terminó el periodo ordinario de sesiones. Ahora, la presión está no solamente por el contenido mismo, que es muy importante, de estas leyes secundarias de la reforma electoral, sino por 2 factores adicionales. Uno, que son precondición, la aprobación de esto, o sea, que se ponga de acuerdo, no, es precondición para que se discutan las leyes secundarias de telecomunicaciones y de energía. Segundo, yo veo, pues no sé qué tan complicado vaya a ser, pero el periodo extraordinario que se está convocando para la electoral, que es el 12 y 13 de mayo para la discusión y luego con la posibilidad de extenderse a 14 y 15, se va a dar todavía antes de que haya la elección en el PAN. Y eso, pues la verdad, ha metido ruido en la discusión de algunas otras de las leyes secundarias, y no sé si en esta ocasión pueda generar algún problema adicional, creo que habrá que estar pendientes. Y bueno, pues el tercer punto, a mí me parece que
La verdad es que aquí ya no hay, aunque por ahí escuchaba a algunos legisladores que no hay plazo fatal, pero algunos decían, no, bueno, pues se puede llevar esto hasta el mes de octubre. Yo creo que sería terrible que la discusión tendrías se que alargara. comenzar a funcionar con Así el es. viejo. No se puede, va a haber elecciones el próximo año y para que las elecciones ocurran tiene que usarse las reglas durante un año entero. Exacto. Esto obliga a que en el mes de mayo tengan que aprobarse, si no ya Si no, tendrían Pero que usar las leyes así anteriores. es, ¿no? pero lo que alegaban algunos de estos legisladores es decir, bueno, pues entonces operamos con las leyes anteriores, ¿qué problema? Lo que representa una complicación también bastante grave. Exacto. No, yo no digo que así va a suceder, nada más digo que entonces sí hay, ¿no? Yo creo que una urgencia adicional por ese factor. Yo creo que la posibilidad de presionar al gobierno en este sentido pues es muy grande, no tanto por el problema de las reglas del juego, que si candidaturas comunes o si el instituto, el PAN y el PRD saben que al gobierno lo que le interesa y es su prioridad es la aprobación de las reformas energéticas y de telecomunicaciones. Y por eso es que están encareciendo la negociación a todo lo que da. Claro, hay momentos en donde distintos sectores dicen dentro del PRI no podemos aceptar esto porque sería pues conceder la pérdida del poder político, incluso en el 2015, bajo el principio de que la oposición pudiese tener mayoría en las cámaras y esto complicaría todo. Yo creo que pues veremos hasta dónde se da esta capacidad de negociación en medio del problema de Acción Nacional, pero lo cierto es que pues para distintos factores fundamentalmente internacionales y sectores propios, digamos, de la energía y las telecomunicaciones, si esto no se aprueba ahora, si hay algún atorón en la reforma política y esto deviene en una postergación de lo energético y lo electoral, y lo de telecomunicaciones, esto sería una situación muy grave para la economía mexicana. Sí, por eso quienes convocan a este periodo extraordinario y le ponen fecha, pues son los coordinadores en la Cámara de Diputados del PRD y en el Senado del PAN, no es el PRI. Y de hecho quien reacciona de inmediato a esto fue el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, que dice, espérense, pues no pueden llamar a un periodo extraordinario si no hay dictámenes en comisiones, y por eso ahora ya dijeron, bueno, 12 y 13 va a salir el dictamen. Lo que quieren es sacarlo lo más pronto posible y aprovechar con eso pues la capacidad de negociación que hoy tienen PAN y PRD contra PRI. Vale la pena acordarse de cómo fue la última reforma electoral que ocurrió en 2007, después de la elección de 2006 tan competida y tan peleada. En 2007 se unen PRD y PRI en contra de Acción Nacional para sacar una reforma y se la venden a Calderón, que a cambio de esa pues le van a aprobar lo fiscal y la energética. Calderón acepta y el resultado fue una tragedia para su partido y para nosotros, porque ni la fiscal ni la energética servían para nada, y lo que aceptaron fue una reforma electoral que redujo la competencia, en mi opinión, en términos electorales, porque saca a buena parte de las personas de los espacios de telecomunicación. Es decir, solamente el IFE puede administrar los anuncios en televisión de los partidos, y esto ha hecho las campañas muy lentas y acartonadas, menos útiles en mi opinión, y por eso yo le he llamado una contrarreforma. Bueno, pues estaríamos viendo más o menos lo mismo. Es decir, se unen los de oposición para ganarle al que está en el poder. En todo caso, aquí la estrategia del gobierno, como ya saben cómo se las podían aplicar, como ellos la aplicaron en su momento, es primero te paso reforma política y una vez que esta ya esté totalmente aprobada, inmediatamente pasa a la energética y la de telecomunicaciones, porque si no volveríamos a repetir el esquema de 2007. De hecho, yo entiendo que ya se establecieron algunas fechas tentativas para la discusión y posible aprobación de la reforma energética hacia la segunda quincena de junio, precisamente con este punto que es muy importante, que es el de tener un dictamen, ¿no?, para poder hacer la convocatoria, porque si no, no es nomás de que vamos a sentarnos a discutir. Entonces, bueno, yo creo que ahí también ya el PRI dio muestra de que sí quiere continuar con las otras dos en serio, porque además les conviene. Yo creo que ahí es donde hay una diferencia. Lo que acaba de decir Maca me parece un punto muy importante de lo que sucedió en el sexenio del expresidente Calderón, pero creo que aquí hay una diferencia muy importante, que sí el gobierno tiene, o el Ejecutivo tiene un aliado en el caso tiene algunos aliados de los partidos de oposición en el caso de la reforma energética y también en el de la reforma de telecomunicaciones, pero sobre todo en la energética, que es quizá la que más le importa al gobierno por sus efectos económicos
económicos, ¿no? Para que salga adelante. Entonces yo creo que aquí, vamos a decir, el chantaje, el juego del chantaje y de la oposición probablemente sería diferente, ¿no? En esta ocasión, porque no están jugando el mismo juego, por llamarlo de alguna manera. En abono a lo que dice Mauricio, una ventaja adicional del PRI es que casi tiene la mitad de las dos cámaras. No llega, pero queda muy cerquita y eso le permite una posición distinta, ¿no? Pero el tema de la reforma electoral, ahí sí, aunque pueda llegar a tener mayoría, si no hay acuerdo, esa sí tiene. Si no hay acuerdo, no hay. Terminas generando un problema muy serio. Y el otro asunto es, en el caso de telecomunicaciones y en energía, pues ya se discutió lo que se tenía que discutir. El Partido de la Revolución Democrática, desde mi punto de vista, cometiendo un error, pues lo que hace es decir no a todo y no entra en los temas que desde el punto de vista de la izquierda podrían ayudarle, por un lado, a garantizar que el dinero se utilice correctamente y segundo, apoyar determinados proyectos sociales que le interesan desde el punto de vista de la izquierda. Esta estrategia de postergarlo y de evitar que no se legisle, que yo creo que va en contra del interés propio de la izquierda mexicana, pero también sirve fundamentalmente en este momento para pues complicarle las cosas al gobierno y obligarlo a voltear otra vez hacia Acción Nacional, bajo el principio de que son los únicos interlocutores en el tema energético, ¿no? Sí, y en el de telecomunicaciones también, acuérdate el sainete que se dio con la discusión y la posible aprobación del dictamen de las secundarias de telecomunicaciones. A mí me parece, ¿no?, muy ilustrativo en abono lo que dices tú, de la actitud del PRD, pues esta respuesta que en algún momento dio el senador Barbosa, que por cierto nos ha acompañado aquí en el programa, de decir, bueno, yo estoy en contra del dictamen aunque no lo he leído, ¿no? Es un documento de 450 páginas, que por cierto, creo que sí, los que les interesa el tema, hay que leerlo. A mí me parece que ahí hay mucha materia que se va y que se debería de retomar para no empezar otra vez en una discusión de cero. Y por otro lado, bueno, pues sí, limar algunos de los puntos ásperos que, bueno, seguramente siempre habrá. Y hoy en la mañana me llamaba muchísimo la atención en una entrevista radiofónica, escuché al senador Bartlett, en algo que me parece verdaderamente desinformativo para la opinión pública, porque él decía, es que no es cierto que se van a discutir o aprobar o que ya está lista la discusión o el dictamen para las leyes secundarias de energía, y lo que van a hacer esas leyes es cambiar radicalmente el modelo de producción de electricidad en el país, y entonces está en riesgo la producción de electricidad para 115 millones de mexicanos. Eso verdaderamente no tiene nada que ver con la discusión de las leyes secundarias, y lo que se apruebe o se desapruebe ahí no va a interrumpir el servicio de energía eléctrica ni de otros cada quien trae su agenda, pues sí, y quiere imponerla. Veremos si los operadores del gobierno son lo eficientes para poder sacar esto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Crecimiento económico en México, poquito, pero al menos comienza a crecer. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda dijo que mantiene por lo pronto su expectativa de crecimiento para este 2014 en 3.9%, al menos hasta que el INEGI dé a conocer el 23 de mayo los datos del primer trimestre de este año. Diversas entidades financieras han reducido su perspectiva y apenas ayer los especialistas encuestados por Banco de México advierten que la economía del país podría crecer 3.01% en 2014. Habían hablado de 3.09%. Empiezan a bajarle, el gobierno tiene que esperarse a los datos oficiales para comenzar. Habían hablado de 3.9. Sí, por eso, 3.9. No 0.9, 3.9, están en 3.9. Pero es que los analistas la han ido bajando, o sea, los analistas del sector privado, eso sí, no se pueden montar en el proyecto del gobierno y tienen que empezar a decir que esto no crece, que crecerá al 3%. Hemos tenido últimos datos que nos permiten pensar que hay una buena parte de la economía mexicana que comienza a reaccionar. Consecuencias, por supuesto, de una reforma hacendaria que le bajó la capacidad de gasto del consumidor, tan sencillo como eso. Pero yo creo que se hubiese pasado, independientemente de que podemos o no estar de acuerdo con la reforma hacendaria que se aprobó, cualquier reforma que haga que haya más contribución de la sociedad al gobierno, pues te baja el consumo inmediatamente. Sí, sin lugar a dudas, lo que tenemos, creo que se confirma con la información del indicador coincidente y adelantado que salieron el día de ayer, pues es una industria que está empezando a reaccionar. La industria tocó fondo en algún momento a finales del año pasado y ahí va empezando a moverse hacia arriba, pero cuando esta se empieza a mover para arriba, los servicios van para abajo, y la combinación de los dos elementos pues da esta señal que muchos han interpretado ya como recesión, porque llevamos ya muchos meses en una economía
economía que cada vez crece menos y que depende cómo mida uno, algunos pedacitos los puede uno ver negativos, específicamente en servicios, ¿no? Las ventas al menudeo, por ejemplo, han estado muy mal y esto es resultado efectivamente de que la gente ha dejado de consumir, a lo mejor en parte por la reforma fiscal, mucho creo yo, como un efecto de la reforma fiscal, no específicamente porque haya costado a la población, sino porque la población cambió su perspectiva y sus expectativas sobre lo que iba a pasar y empezó a gastar menos, empezó a ser más cuidadosa. Entonces creo que eso es el resultado y bueno, pues vamos a tener la semana que entra el dato de actividad industrial y luego el Producto Interno Bruto y pues si nos va bien este primer trimestre estará entre 1,5 y 2% de crecimiento, lo cual hace muy difícil llegar a 3,9, por no decir imposible, en el promedio anual. Así es, yo lo que creo que vale la pena destacar es, bueno, ya hay señales de recuperación, aunque cuando uno habla con la comunidad empresarial en general, dicen pues ¿dónde están? Que yo no las veo. Y yo esto lo atribuyo, toda economía, bueno, las economías como la nuestra, tienen 4 turbinas que son las que impulsan la actividad económica. La de la demanda externa, que así se le llama, que es las exportaciones, o sea, lo que nos compran de fuera. El gasto público, que en nuestro caso pesa como 20% del PIB, o sea, una cuarta parte de la actividad económica, más o menos, a una quinta parte de eso. Las otras 2 turbinas son el consumo privado y la inversión privada. 2 turbinas ya se prendieron y están entrando a buen ritmo, que son las exportaciones, que crecieron 6% las exportaciones no petroleras en los primeros 3 meses del año, ya es bastante bueno. 15% las ventas de automóviles de México a los Estados Unidos con cifras de ayer, eso es impresionantemente bueno, señal de que está fortaleciendo Estados Unidos. El gasto público, que creció 9% en términos reales el gasto corriente en el primer trimestre y 46% la inversión física, o sea, así como le metieron el freno, pues ahora le metieron el acelerador. Pero las turbinas que están apagadas o muy bajas, apenas mediante calentándose, son el consumo privado por el mayor pago de impuestos y la inversión privada, porque los empresarios dicen, pues ¿para qué invierto si no vendo? ¿No? Entonces, esas son las que se necesitan reactivar. Hacia allá se está moviendo, pero va a tardar un buen rato. Ahora, parecería ser que además otra de las causas porque la inversión que se esperaba no está presente es el hecho de que mientras no haya leyes reglamentarias en telecomunicaciones y en energía, pues toda esta idea de México cambiando y transformándose, mientras yo no tenga una garantía jurídica, que en este país además como el Estado de Derecho es medio raro en términos de funcionamiento, pues no hay mucha todavía confianza en que esto suceda. Tienes datos de inflación al día de hoy que te sigue bajando, negativa, 3,5% anual, que yo creo que esto es más producto de la parálisis económica que de la caída del limón. Exactamente, es el limón, que tanto se enojaron en marzo, que estaba carísimo, ahora está barato, está caro el aguacate, pero ese se come menos. Entonces, bueno, no importa. Yo creo que aquí hay algo que no nos hemos dado cuenta a cabalidad los mexicanos, y es que el tiempo tiene un costo. Y entonces si uno se tarda mucho discutiendo las cosas, cuando uno resuelve a lo mejor ya se perdió toda la ventaja. Y eso es algo que nos está ocurriendo en términos de la inversión que comentaban ahorita con las reformas en materia de telecomunicaciones y energética, que ambas van a atraer una gran cantidad de dinero. Y tiene costos el no decidir. Por ejemplo, la reforma energética que estamos discutiendo hoy, la discutimos por primera vez en abril de 2008, cuando Calderón mandó su reforma, que era una reforma malona, y luego el Congreso la empeoró. Finalmente se aprueba en diciembre pasado, porque la mandó el señor Peña, ya una reforma mejor, y ahora el Congreso la mejoró todavía, entonces hay una ventaja. En ese lapso, entre abril de 2008 y diciembre de 2013, la producción de petróleo en México cayó 10%. Bajamos 250,000 barriles diarios la producción y hoy producimos 2,5 millones de barriles al día. En ese mismo lapso, Estados Unidos y Canadá incrementaron su producción en 4 millones de barriles. Entonces, esto cambió por completo el mapa de producción de energía en Norteamérica. No tenemos gas. Si no hay gas, no puede haber electricidad suficiente. Sin gas y electricidad no hay capacidad, sobre todo en el centro del país y en el norte, de inversiones adicionales para producir lo que podemos exportar. Entonces, sí nos cuesta muchísimo el posponer estas decisiones, y esta idea de que los temas hay que debatirlos hasta que todo el mundo esté de acuerdo, pues es una idea totalmente absurda. Cada día adicional que no nos ponemos de acuerdo, que no se decide algo, es un costo que se va sumando y que, bueno, pues ahorita ya nos está costando mucho dinero. Fíjate que yo quisiera comentar,
La semana entrante es muy importante porque vamos a conocer cuánto creció el PIB durante el primer trimestre. Nada más que aquí hay un tecnicismo que espero que no cause confusión entre el público y entre los gobernantes, que es el siguiente. El año pasado, la Semana Santa cayó en marzo, este año cayó en abril. Entonces, como la comparación es respecto al primer trimestre del año pasado, la actividad económica el año pasado, los primeros 3 meses del año, estuvo relativamente baja, se perdió más o menos como el 10% de las horas laborables por el efecto de la Semana Santa y de otros que ahora se pierden días de en abril. descanso. Y ahora se pierde en abril. No, entonces, pero como la medición es hasta marzo, entonces lo que va a suceder es que la cifra que va a publicar el INEGI, que está perfectamente bien hecha y la va a seguir haciendo como siempre lo ha hecho, o sea, bien, va a estar inflada. Pero va a estar inflada porque en realidad son cosas que no son comparables. Entonces, yo creo que sí es posible que la economía o la cifra salga inclusive arriba del 2%, pero eso no quiere decir que sea la tasa que verdaderamente se está desarrollando la actividad económica, sino que es un poco más bajo que eso. Bueno, ya tendremos oportunidad de comentarlo, pero ahí hay que tener cuidado porque si no, luego también nos podemos confundir de que ya la cosa está a todo dar y todo el mundo se va a preguntar ¿en dónde? Bueno, lo que pasa es que el siguiente trimestre va a Eso salir va a ser mal. horrible porque Exactamente. cae Semana Santa y además este puentazo que agarraron al del 5. 1 al 5 de mayo, que también, pues yo no sé cuántas horas trabajaron, pero haber sido como media hora, entonces sí va a costar. Ahora, para que no haya sufrimiento, INEGI publica 3 tipos de datos. El dato original, el dato que se llama desestacionalizado, De un mes a otro. que tiene un cálculo que va quitando los efectos estacionales, pero en caso de Semana Santa no resuelve por completo el problema. Y tienen otro que tiene que ver con días trabajados. Ese es el que puede ser más útil. Y entonces el día que salga, pues aquí lo platicaremos y daremos las 3 cifras para que no haya esa confusión, pero es muy probable que en muchos otros lados pues ni cuenta se den y empiecen a publicar los datos a lo tarugo, ¿no? Ahora, Sí pasa. a nivel internacional se habla de un crecimiento de la economía mundial arriba del 3%, Sí. A una América Latina en donde pues, México aparece en un buen lugar Sí. frente a la crisis que viven Brasil, Argentina, el caso Venezuela, argentino, Bolivia. bueno, por supuesto Venezuela, quizá Chile, economía pequeña pero con gran empuje. Y en ese sentido, pues si bien es cierto que ya llegamos tarde y que todo este tema del gas y el petróleo, pues ahora cuando empecemos a sacar un chorro de petróleo, a ver a quién se lo vendemos, porque los norteamericanos van a decir que ellos ya tienen el suyo y habrá que buscar otros mercados, sin duda alguna. Pero sí hay un punto importante. México puede convertirse para el segundo semestre con una reglamentación en estas áreas en el polo de atracción de economías mundiales que están en ascenso. O sea, tienes ya una recuperación en Europa, tienes ya una franca recuperación en los Estados Unidos, tienes la posibilidad de entrar a otro tipo de mercados en Asia-Pacífico. Ahora sí que si esta la perdemos, pues la ya no hay última, otra. no, ya no. No, es correcto, fíjate, y el otro día me llamó la atención porque escuché unas declaraciones, más bien las leí, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que decía que no hay que esperar demasiado de la posible aprobación de las leyes secundarias de Telecom y sobre todo de energía, porque eso son proyectos que van a tener sus efectos económicos en el mediano y largo plazo, entiendas de 2, 3, 4 años hacia futuro. Y sin duda que los efectos importantes los va a tener en el mediano plazo. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el corto plazo lo que sí puede haber es una serie de efectos psicológicos de que ya México fue como un parteaguas y que después de tener pues años y meses difíciles, sobre todo los últimos meses del año pasado, pues con estas reformas estructurales eventualmente se le va a dar un impulso. Yo he estado revisando con todo detenimiento los reportes que se están haciendo desde los analistas extranjeros sobre México y créeme que la opinión que tienen sobre México es sin duda mucho más optimista que la que tenemos los propios mexicanos aquí internamente. Esto ya ha sucedido en el pasado y aquí lo único que sí estamos esperando es que efectivamente hay un buen resultado de las leyes secundarias y si ese llega a ser el caso, el efecto psicológico va a empezar a actuar como impulsor, creo yo, de la demanda y del crecimiento de la actividad económica. No hay que menospreciar el efecto psicológico. La reforma fiscal ha pegado más por cuestiones psicológicas, en mi opinión, que por un efecto real de ingreso deprimido. Lo mismo va a ocurrir con estas reformas en cuanto sean aprobadas. El efecto psicológico ahora será positivo y tendremos un incremento en confianza del consumidor, confianza del productor. Sí. Y entonces, por ejemplo, lo vamos a ver muy claro en la bolsa de valores.
que lleva un año y medio dando lástimas y que muy probablemente en cuanto se aprueben las reformas va a empezar a subir, a alcanzar la diferencia que ya se abrió con el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos. Y claro, y lo que sucede actualmente donde hay una revalorización del peso porque mercados emergentes comienzan a verse como mercados atractivos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el Partido de la Revolución Democrática, 25 años de existencia. Esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática cumplió 25 años inmerso en una crisis que lo tiene dividido en tribus que se enfrentan por el control del partido. La sombra del caudillismo no le ha permitido crear nuevas figuras que lo saquen del letargo político y la incapacidad de crear nuevos liderazgos. Su dirigencia reconoce que la imagen de un PRD dividido es un factor que ha afectado al partido porque parece incapaz de ponerse de acuerdo en temas esenciales. Bueno, apareció Cuauhtémoc Cárdenas ahí en la reunión. Creo que fue el único presidente de partido junto con Jesús Zambrano. Alejandro Encinas estuvo. Alejandro Encinas. Pero él no fue presidente. Él no fue presidente de partido. Él fue jefe de gobierno. Creo que los únicos jefes, presidentes del PRD que estuvieron ahí, pues nada más fue el caso de el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Jesús Ortega. Que Guadalupe Acosta Naranjo fue interino durante unos días, y lo mismo Graco. Ahora, el tema es ¿qué hace una izquierda después de 25 años cuando pues una parte importante de este conglomerado que hay que recordar se funda como una fusión entre priistas del nacionalismo revolucionario desplazados durante el salinismo, durante la época de Miguel de la Madrid primero y después por supuesto con Carlos Salinas, se unen en este PRD junto con una izquierda marxista que trata de redefinir un proyecto. Esto termina convirtiendo a la izquierda en una serie de corrientes que suponían una pluralidad política al mismo tiempo que la capacidad de actuar juntos. Y bueno, crecieron en forma importante de lo que tenían en 85 cuando pues ni siquiera eran todavía un conglomerado unido y que a partir del año 89 con la fundación pues tienen esta posibilidad real de crecer, llegaron a estar a punto de ganar la presidencia de la República, gobiernan estados, tienen una presencia nacional, pero hoy otra vez están divididos entre pues, dos grandes bloques. Aquel que quiere negociar, ser parte de lo que sería el esquema político nacional y aquellos otros que dentro y fuera del PRD tienen lo que se llama una actitud contestataria de decir no, aquí hay una izquierda que no negocia y que pues simplemente trata de definir su proyecto y no entender, digamos, o no tratar de comprender el hecho de que las cosas de el sí o el no funcionan en política. Sí, yo creo que lo primero que hay que identificar es que el PRD es como la mitad de sí mismo, ¿no? Es decir, de los presidentes que ha tenido el PRD, la mitad ya no están en ese partido, se fueron a otros lados. Es el caso de... Es el caso de Roberto Robles Garnica, que fue el presidente interino, salió, se fue al PRI, luego falleció. Porfirio Muñoz Ledo también salió, Rosario Robles, que también salió, Leonel Cota ya se fue, Andrés Manuel López Obrador ya se fue, Raimundo Cárdenas también. Entonces, la mitad se fueron. De los que fueron jefes de gobierno, solamente hay dos que están en el PRD, que son Cuauhtémoc y Marcelo Ebrard. Uno se fue, que fue López Obrador, y el otro nunca ha estado, que es el actual Miguel Mancera. Los dos que fueron jefes de gobierno interinos, Rosario Robles y Alejandro Encinas, pues Rosario ya se fue. Y los dos candidatos que han tenido a la presidencia, pues uno es Cuauhtémoc y el otro ya se fue. Entonces es la mitad, ¿no? Y esa mitad se va a fracturar, nos dice el ingeniero Cárdenas, porque pues son realmente al interior dos grandes grupos que están disputando el control. Uno es el de Nueva Izquierda, que ha tenido la presidencia del PRD los últimos 6 años, y el otro grupo es el que se llama Izquierda Unida, y los amigos del auditorio lo conocen mejor por su líder, que es el señor René Bejarano, que pues siempre estuvo muy peleado con Cuauhtémoc Cárdenas, pero ahora se han estado acercando porque sin eso Cuauhtémoc no tendría fuerza dentro del partido, más allá de su imagen, que pues sí es muy reverenciada en ese partido, fuerza política no tiene y ha estado dependiendo de René Bejarano, lo cual a mí me parece que es una mala idea y con base en eso anunciar que se puede fracturar el partido, pues está peor, ¿no? Esto bajo el principio de que la candidatura de unidad en torno a Cuauhtémoc Cárdenas pues sería la salvación.
elección frente a un Carlos Navarrete que representa a Nueva Izquierda. El problema es si Carlos Navarrete gana la elección, que es una elección primero de consejeros y luego posteriormente de presidente y secretario general del partido, pues podría en un momento determinado, ahora sí, armar la fractura total. Por un lado, los que se quedan dentro del PRD bajo la presidencia de estas figuras de Nueva Izquierda, y el otro bloque, Morena, más izquierda democrática, que es el grupo de Bejarano, con López Obrador. Así es como está. Mira, yo creo que también se puede analizar el PRD a partir de sus siglas, porque algunas se cumplen y otras no. Déjame empezar por la R, ¿no? De revolucionado, pues realmente a mí no me parece que haya sido o generado una revolución como era la intención original. Sí es una alternativa importante, sí ha logrado penetrar, pero más bien a nivel local, caso más claro pues sin duda es el Distrito Federal, pero en una elección nacional de presidente de la República, pues el PRD siempre ha tenido un 17-18% de votación, salvo en algunas de las ocasiones que participó López Obrador, que en lo particular o en lo personal le abonó, le sumó algunos puntos más. Democrático posiblemente sea, pero tampoco me parece que sea un ejemplo de democracia dentro de la vida partidaria. Pero o sea, Mauricio, ¿no? en ese tema, yo creo que el grave problema que tuvo es que ninguna de sus corrientes como tal vivió lo que era una estructura democrática, ni las izquierdas marxistas, ni tampoco el PRI, digamos, nacionalismo revolucionario. Sí, sus fuentes, el marxismo y el cardenismo, ninguno es democrático. Exactamente. Y partido sí, pero no en el sentido que ellos quisieran, es partido porque está hecho pedacitos. Ese es realmente yo creo que el problema. Y mira, viendo hacia futuro, yo creo que realmente el gran desafío que tienen, nosotros hicimos un levantamiento de opinión pública hace tiempo y cuando le preguntas a la gente si se siente identificado, con qué partido político se siente identificada, menos de 10% de la gente se siente identificada con el PRD, es el número más bajo de los 3 grandes partidos políticos, y esto a mí lo que me dice es que al PRD lo que le falta para ser verdad, una alternativa ¿no? de voto ciudadano fuerte, vigorosa, atractiva, son 2 cosas. Me parece que le falta estrategia y me parece que le falta programa. Estrategia en general, en el sentido, yo creo que esta idea, y tú lo has dicho muchas veces, Ezra Macario también, de oponerse simplemente por oponerse a reformas y cambios, no los está llevando a ningún lado, porque nadie se siente, ninguno joven, los segmentos de jóvenes que son los que tú quisieras atraer, se sienten atraídos por un rechazo, por una actitud de rechazo, o sea, es una actitud de rechazo permanente, casi como una especie de actitud de adolescente. Y el tema del programa, yo creo que tampoco lo que han logrado construir es un programa. Creo que han hecho avances importantes, por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunos rubros y en algunas cosas que han sido inclusive controvertidas. Ahí sí, en la parte de desarrollo social, puede ser que haya avances, pero nada más ha sido a nivel local. Entonces, lo que a mí me parece que falta es eso, programa y estrategia con proyección nacional. En términos de lo que viene, es muy probable que sí haya una elección para definir a su nuevo presidente, y si hay elección, lo más probable es que la gane Carlos Navarrete, por el control que tiene Nueva Izquierda de la estructura del partido. Y tú decías, esto va a llevar a una ruptura. Sí, esa ruptura, ¿cómo puede ocurrir? Bueno, pues primero, la gente del López Obrador ya se fue a Morena. Los que pueden salir del PRD si no les gusta Nueva Izquierda puede ser el grupo de Marcelo Ebrard, que se irían a Convergencia, ahora llamada Movimiento Ciudadano, con quienes ya tienen cierta cercanía, y el grupo de Bejarano, que a lo mejor querría irse a Morena con López Obrador, pero hasta donde yo entiendo no los quieren recibir allá, entonces les quedaría la opción del PT, en donde está, por ejemplo, el ya mencionado hace un momento el senador Bartlett, ¿no? Ese tipo de izquierda a la que estamos hablando, y ahí se acomodarían. Y entonces tienes 4 partidos de izquierda, todos con un fragmento del viejo PRD, y entre los 4 pues tendrían que competir por los 17, 18 puntos a los que se refería Mauricio, que ocurren en los mejores momentos que han tenido de elecciones intermedias. En el peor fueron 12. Entonces, con esos 4 partidos tienen que competir por esos 12 puntos. Digo, si se reparten igual, son 3 para cada uno, y con eso a duras penas mantienen registro. Ahora, el grupo de Nueva Izquierda dentro del PRD ha tratado de hacer lo que ahorita decía Mauricio, convertirse en una opción de negociación, propuesta y demás, y eso lo que ha hecho es que los más radicales se estén yendo, y se quedan únicamente ellos que quieren negociar, y eso aparentemente no lo han logrado vender al público. Habría que ver si lo logran de aquí a la elección, porque de otra forma pues
está Ahora, difícil, y el otro tema que está ahí es esta ausencia de figuras que puedan ser candidatos a la presidencia de la República. Se mueve, no hay este grupo de jóvenes que pueda ahora proyectarse, incluso hablan ahora pues de Miguel Ángel Mancera como una opción, siendo que él ni siquiera es del PRD como tal, o no se ha afiliado, un Marcelo Ebrard que finalmente fue también desplazado de toda en esta contienda interna, y pues lo que terminarías haciendo al final es otra vez volteando y decir, bueno, pues López Obrador es nuestra única opción para poder ganar, y lo que te podría esto generar en el 2018, otra vez una izquierda aglutinada en torno al caudillo, en este caso el caudillo que sí puede ganar, que es López Obrador. Es una posibilidad, la otra es que logren construir algo de aquí a entonces, sobre todo con estos grupos de intelectuales y personas públicas que no son del PRD, pero están cerca de ellos, a lo mejor ahí encuentran Aunque yo algo. lo veo difícil, porque también ya las rencillas y los ataques del equipo de López Obrador a otros de los grupos del PRD han sido ya muy pesados. Pero es frente difícil al conciliar, poder y la Al lana, poder mano, no hay se le problema. olvidan a uno los Mauricio conflictos, González ¿no? Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.